tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Aquí estamos arrancando esta semana informativa en Extra Plus, este lunes 13 de febrero. La semana pasada, el día 9, el gobierno de Nicaragua tomó una decisión que tomó por sorpresa prácticamente a todo el mundo. Excarceló a 222 privados de libertad y los mandó a Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Nicaragua han dicho que se trata de una decisión de Nicaragua, conversada, negociada, platicada, como ustedes quieran, con los Estados Unidos, que en un plazo bastante corto, según se ha sabido en los siguientes días, aceptó primero recibir a estas personas, hizo los trámites necesarios, fletó un avión y el día 9 los transportó a los Estados Unidos, en donde hoy tienen algunas condiciones que le permiten empezar a asentarse en aquel país. Para hablar un poco acerca de esta decisión, las implicaciones que tiene esta decisión, están con nosotros, especialmente por su calidad de abogados, los dos, Jorge Bautista y Carlos Pérez Celedón. Muchas gracias por estar con nosotros, pero además como analista, para poder tal vez conversar más claramente de lo que se ha conversado, especialmente en redes, acerca de este asunto. Yo empezaría por la parte humana de esta decisión. Y digo la parte humana porque he sabido que muchas personas dicen: estamos respirando tranquilos en este momento. Tenemos un respiro, tenemos una tranquilidad en medio de la situación que se ha planteado en este momento. Especialmente familiares de estos privados de libertad dicen: respiramos. En este momento respiramos. No sé cuál es la opinión de ustedes en este sentido. Bueno, mira, ¿me permitís comenzar, Carlos? Claro. Mira una cosa, en el aspecto humano yo creo que a nivel general es mayor el consenso, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque independientemente del criterio jurídico, independientemente del criterio político que tenga como tal, de cara a la persona que está detenida, que está presa con una sentencia, de cara al familiar de ese que ya daban por hecho que pasarían una cantidad de tiempo ya en esta circunstancia, de repente hay una excarcelación y esa excarcelación te permite volver a hacer, claro que bajo ciertas circunstancias, ¿no? Lógica del país que va a tomar la medida, como es decirte, bueno, te saco, pero vas fuera del país, perdés la nacionalidad, te vas para aquel lado porque no quiero un conflicto mayor para más adelante. Pero, como digo, aparte de un elemento que puede ser en disenso en algunos momentos, sin embargo, vos ves una oportunidad de vida, y eso se ha visto en varias de las declaraciones que han estado dando en los medios allá en Estados Unidos, e incluso ya ofertas para España que se puedan ir para aquel lado. El gobierno oficialmente ya te ofrece para España para quedar. Ahorita mismo, hoy en la mañana, noticia diciendo de que hay 100 casas de acogida para alguna de estas personas, y comenzar pues una especie de parteaguas. Ahora, eso de cara a ellos, de cara al país, también decir, bueno, no puedo estar con esto todo el tiempo, ¿no? Y de cara a una situación política, pues bien, le hiciste un proceso, le diste una condena, estuvo preso una cantidad de tiempo, y bien, pues, un poco el objetivo está cumplido, pues, hagamos un parteaguas, que hay otras tareas pendientes más importantes para que te vayas. Y de cara a la comunidad internacional, pues la acogida ha sido un poco positiva, ¿no? Lo que he visto es un elemento positivo de que bien, pues, se arreglan las cosas a nivel de Nicaragua internamente, no hay ningún preso en este momento, no hay detenido, entonces todo va un poco mejor. El gobierno norteamericano queriendo algunas conversaciones con Nicaragua, entonces lo podemos ver de esa manera, que es un punto de vista, y bueno, ver lo de Carlos. Sí, claro, o sea, una medida de ese tipo siempre va a ser bienvenida por los familiares de quienes están privados de libertad. Las escenas que se vieron en algunas imágenes en las redes sociales, fotos, ¿verdad? De gente que se reencontró con sus hijos,
gente que se reencontró con sus padres y pues es positivo desde cualquier perspectiva ese aspecto que decimos humano de la situación, ¿verdad? Se tiene que aplaudir la decisión y la medida porque quienes lo hayan considerado injusto porque lo consideran injusto y quienes lo consideran justo porque es un gesto de bondad. Por ahí creo que dijo la secretaria de Comunicación que generosos en la victoria, ¿verdad? Implacables en el combate, recordando las palabras del comandante Tomás Borges, y efectivamente pues es un buen gesto de alguna manera, independientemente de que quienes puedan considerar que la medida era injusta o quienes la consideran justa, pues está bien, porque no creas, hay cierta inconformidad también en las filas del Frente Sandinista de algunas personas radicales que en todos grupos hay, como los hay en la oposición, ¿verdad? Como los hay en el Frente Sandinista, que no van a estar de acuerdo con la parte humanitaria de la medida. Desgraciadamente hay a veces en Nicaragua demasiadas pasiones involucradas en la cuestión política, demasiados rencores y odios guardados, ¿verdad? Incluso dentro de la oposición ahí vas a ver comentarios terribles, ¿sabes? Sobre parte del grupo que fue liberado. Pues sí, esa parte pues podemos decir que es muy positiva. Ahora, fíjate, yo creo que habría que nada más disculpame una cosa, yo no quise ocupar el término humanitario, sino el término humano para referirme a la situación, porque me parece que humanitario es otra condición distinta y posiblemente podría considerar yo la acción norteamericana como humanitaria, ¿ah? Es decir, de prestarle ayuda a estas personas para que se puedan establecer. ¿Ah? Pero humano, el gesto humano, o más bien las características humanas de este gesto, que evidentemente es político, ¿ah? No es humano, sino que es político, hacia las personas. Pues. Es decir, yo creo que, y no sé si ustedes van a concordar conmigo, durante un momento en este país respiramos y decimos, se bajó el fuego de esta caldera. Sí, es decir, se quitó un tronco de leña y esto está ardiendo menos. Mira, yo te diría lo siguiente, ¿no? Y sí, pues no coincidiría con esa separación, realmente va unido. ¿Por qué razón? Es humano y también es lo otro, porque si te fijas bien en el comportamiento de otros estados, el caso de Estados Unidos, cuando entraron al Congreso, da la sanción y no la varía. Normalmente el comportamiento de los estados para la defensa de su orden, para la defensa de su estructura, de su normativa, es duro. Se defiende a como sea, y no solamente poder verlo eso, sino que en algunos países europeos, cuando toman medidas de ese tipo, es la medida dura. De tal manera que dentro de ese tipo de visión, sí hay una visión humana, no deja de ser político. Es decir que no es político, nos perdemos. No, sí es político, ¿no? Toda decisión de ese tipo es política, evidentemente, y apuesta siempre a algo. Eso no lo podemos quitar. Pero va el sesgo siempre humano, te digo, y eso en relación, para poderme dar una idea, con otros estados, cómo se han comportado en la actualidad. Y estás viendo que no lo hacen ni lo van a hacer. Hay 6 personas que reconocería el gobierno de Nicaragua como detenidos por actividades relacionadas con política. Decía Carlos antes de empezar el programa, por delitos reconocidos en la legislación nicaragüense conexo a actividades políticas. Quedan 6, que son los que no aceptó el gobierno de los Estados Unidos, 4 de los que no aceptó el gobierno de Estados Unidos y 2 que decidieron no viajar. La oposición habla de una treintena, pero es decir, el gobierno de Estados Unidos consideró hasta estos 6 más. Es decir, 228, no habla de más gente distinta a estas 228. Lo que me llevaría a pensar que estamos hablando de gente que está detenida, posiblemente haya tenido relaciones con asuntos políticos, pero que está detenida por delitos comunes, no necesariamente conexos a actividades políticas. Pero es que fíjate que la conexión o la conectividad entre delitos, hablamos de delitos comunes conexos a actividades políticas, por ejemplo, saltar un banco para financiar la compra de armas para derrocar a una dictadura, se ha hecho en Nicaragua. Se hizo antes de 1979.
eran delitos comunes, asaltar un banco, pero estaba conectado con el derrocamiento de una dictadura. Entonces, eso es político, de alguna manera. Sí. Entonces, por eso se le llama delitos conexos con cuestiones políticas. Entonces, sí podría ser que de alguna manera hay personas que siguen privadas de libertad por delitos comunes, pero que tengan alguna conexión, y quien establece la conexión es el mismo Estado, según por lo que te acuse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, están los casos de delitos sexuales, que eso de político no tiene nada. Exacto. Sí. Si no tienen nada que ver con una acción política, pues es un delito común y no tendría ningún sentido. No decir, violé para la liberación de Nicaragua. Exactamente. Esa diferenciación pues se hace en los tribunales, ¿verdad? Y se hace por los juzgadores y los sentenciadores. No podemos nosotros a priori decir si lo hizo o no lo hizo, pues tenemos que estar a lo que digan las autoridades correspondientes. Que si confías o no en ellas son otros. En Córdoba, ¿no? Sí, pero bueno, estamos que ahorita quedan, en teoría, 6, que son reconocidos por Nicaragua y son reconocidos por Estados Unidos como detenidos por actividades relacionadas con hechos políticos. 6, de los cuales 4 Estados Unidos no quiere saber nada de ellos, en principio. Pero en este caso, cuando Estados Unidos no quiere reconocer nada de ello, es porque también como Estado soberano, que así sería lo bueno que nos respetaran todas las soberanías, tiene sus criterios. Y ese es el criterio de la legislación norteamericana, que es lo que ellos ven, cuáles son los antecedentes que tienen, si emigraron en algún momento, si hicieron algo en Estados Unidos, entonces tienen otro antecedente en la parte de allá, y ellos aplican su ley también en aquel momento. Está dentro de sus potestades, dentro de sus competencias, ¿no? Y para ellos pues es un problema, ojalá que se les resuelva de alguna manera, pero en todo caso España abrió la posibilidad para todos ellos, los 222, y sigue siendo una puerta para irse a aquel lado. Incluso había uno de ellos que había estado bastante con el frente en el tiempo y tiene 2 familiares españoles, entonces él dijo, yo puedo irme para aquel lado, tengo a mis hermanos, y también el gobierno español me está abriendo la puerta, entonces puedo, volver de las 2 opciones me puede salir fácil y me voy a hacer una nueva vida para aquel lado. Entonces a mí me parece interesante e importante que el grueso, el porcentaje del 95% de esto, si vos querés, está resuelto. Tiene una vía, tiene una posibilidad de volver a hacer una vida, y eso otra vez al punto es humano, ¿no? Humano para el país, porque entonces decimos, hombre, terminamos este detalle, pasemos a la siguiente cuenta, estamos discutiendo un asunto que ya está, pues diste el mensaje, como dije hace ratito, hiciste el delito, hiciste el proceso, lo condenaste, lo detuviste, estuvo la carcelera, nadie se la va a quitar, un mes, 6 meses, ya nadie te la va a quitar. Ahora no tengo por qué exterminar al ser humano, no tengo por qué liquidarlo, y si nosotros mismos sentimos que esto pues ya está, e incluso en su momento hicimos una amnistía sobre esto, pues hombre, ¿qué más demos ahora? Un corte de caja y resolvemos este asunto. No sé, aunque hay gente, como él dice, y desgraciadamente es una realidad, pues, y pensar que va a pasar lo contrario es como difícil, radical en los dos lados, querer mantener, pero el consenso mayor de sentido común te dice, pues no demos ya el paso y démoslo de manera firme, positiva. Incluso hay momentos que no te discuten ni la legalidad. En el caso del familiar no te entra a discutir, no, menos mal que ya salimos, vean qué forma le dan y resolvamos esto. Ok, si no tenés nada, Carlos, hacemos la pausa para que hablemos de legalidad. Sí, es que casualmente te iba a decir, porque cuando hablabas de la propuesta española, se hablaba incluso de nacionalidad, y yo tengo mis reservas sobre ese punto, pero mejor tratarlo aparte. Vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de las implicaciones legales que tiene, o por lo menos lo que se discute sobre implicaciones legales que tiene este hecho de la semana pasada. Continuamos en esta edición sumando vigores. Estamos conversando acerca de la decisión que tomó el gobierno de Nicaragua la semana pasada para enviar a los Estados Unidos a 222 personas privadas de libertad que fueron aceptadas y recibidas por Estados Unidos en aquel país. Hay varias cosas y empiezo por tal vez en el orden cronológico en que ocurren las cosas. Hay una decisión del Tribunal de Apelaciones de desterrar
a estas 222 personas. ¿Ah? Y voy a subrayar la palabra desterrar. Perdón, no es desterrar, es deportar. Deportar a estas 222 personas. Yo entendería que la deportación es aquella de la persona que no es nacional y que ha violado la ley del país dentro del país, y que por lo tanto debe de ser expulsada del país. Ese entiendo yo por deportación. Pero ocupa el Tribunal de Apelaciones ese término, deportar y estás en lo correcto, sí. Estás en lo correcto. Fíjate que si te vas al 19 digital, las declaraciones de la vocera de comunicación, de la secretaria de comunicación del gobierno de Nicaragua, vicepresidenta, ella utiliza el término correcto, expatriación. Lo que se dio fue una expatriación, no una deportación. A los nacionales se les expatria, no sé cuál es la palabra correcta, y a los extranjeros se les deporta. La expatriación es un fenómeno que incluso ocurre cotidianamente. Se expatrian los trabajadores que se deciden ir a vivir a otro país. Es abandonar tu patria, abandonar tu territorio. Y ese es el término que se usa oficialmente, porque entiendo que lo que aparece ahí son temas oficiales, ¿no? Es un error técnico, ¿verdad? Y lamentable, ¿no? El de la deportación. Y te decía yo que tenía mis dudas porque cuando hablábamos de lo de España, que Jorge mencionaba lo de la connotación también política, además de humana, de la situación, no sé en qué punto y dónde la gente se ha perdido, creo yo, en este tema de la pérdida de la nacionalidad. Porque lo que yo leí, francamente tengo bastante rato de estar alejado de estos temas. Vos me traes siempre a problemas. La verdad es que me parece discusiones a veces vacías, pues. Pero ese tema me llamó la atención porque lo que España ofrecía era la nacionalidad. Porque se supone, y en varios medios, en Deutsche Welle y eso, miré titulares, no leí las noticias completas, se habla de la pérdida de la nacionalidad. E incluso hay una ley reciente, ¿verdad?, que dice que perderán la nacionalidad los condenados por la ley por los delitos contra la soberanía, etcétera. Bueno, pero fíjate que eso es bien discutible y me parece a mí, desde la perspectiva que decía Jorge de lo político de la decisión, que sería como salir de las llamas a las brasas, porque quitarle la nacionalidad a una persona es un atentado directo contra los derechos humanos de esa persona. O sea, existen innumerables, una enorme cantidad de ensayos y trabajos sobre derechos humanos que te explican la importancia de la nacionalidad. Es algo que es inherente a vos. O sea, vos nacés en un país, fuera de esta conversación yo te explicaba que nosotros adoptamos dos modalidades para la nacionalidad nicaragüense, que es el suelo, ius soli, si naces aquí, y el ius sanguinis, si por sangre, si tu padre es nicaragüense. Nuestra nacionalidad es irrenunciable. Entonces, eso está en la Constitución política. Entonces, esta ley que explica o trata de aplicar la pérdida de la nacionalidad solamente podría ser interpretada, creo yo, con relación a los extranjeros, porque también nuestra Constitución política establece que los nacionales nicaragüenses, y si son nicaragüenses, los nacionales y los nacionalizados. Entonces, claro, un nacionalizado perfectamente le puedes quitar la nacionalidad, ¿verdad? Porque él tiene otra nacionalidad de origen. Y aunque haya renunciado a ella para adoptar la tuya, una vez que vos le quitas la tuya, recupera la que tenía. O sea, una persona no puede ser apátrida por decreto del Estado, porque entonces sí nos metemos, como diríamos, a la pata de los caballos. Y la decisión política, que vimos que es plausible, es aplaudible humanamente, ¿verdad?, se convertiría en un boomerang. Entonces, yo digo que a lo mejor la gente, los medios o la opinión pública, la gente que le gusta hacer de todo un escándalo, ¿verdad?, está exagerando la interpretación de lo que quiere decir eso. Porque por otro lado, desde la técnica jurídica, tenemos nosotros las normas de derecho común, que me puede tal vez Jorge apoyar en esto, que están en el título preliminar del Código Civil, por cualquier cosa que se te escape en el ordenamiento jurídico, y ahí dice, las leyes solo rigen para lo futuro. Y en lo penal se dice, el principio de legalidad, que las leyes
solo van en el momento en que se cometió el delito, pueden aplicarse las que están vigentes en ese momento. Y posteriormente, solo aquellas que puedan beneficiar al reo. No podés legislar hacia atrás. Es como, muchas veces te pongo estos ejemplos, es como que comencemos un partido de béisbol y vos me digas que el que hace más carreras pierde porque te gané. Esa regla no la podés aplicar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya pasó. Entonces, yo pienso que aquí habría que hacer un análisis a lo interno de quienes están tomando estas decisiones y ver qué tanto puede convenirle al país, porque realmente es un gran alivio. Sí, porque lo que se decía de Nicaragua, ¿verdad?, es que teníamos 200 y pico, 300, no sé cuántos se mencionaban presos políticos, ya no están ahí. Entonces, eso es un gran alivio ante la opinión mundial, ante los organismos internacionales. Entonces digo, si hiciste una buena, pues no la vengas a embarrar con una cosa que realmente va contra tu propio ordenamiento y es realmente discutible y hasta condenable desde la perspectiva de los derechos humanos a nivel internacional, pactos que nosotros hemos firmado. Ok, en principio no hay pérdida, en este momento no hay pérdida de nacionalidad de ningún nicaragüense. Entiendo que sí, sí la hay. Y en este caso está, la ley es puntual, la 1145, y te dice específicamente en el texto, artículo 2, si la persona tiene una sentencia, sí, hay un condicionante, hay una sentencia y la sentencia es condenatoria, se dice textualmente, perderá la nacionalidad. Luego entramos al otro debate, que es lo que tenemos ahorita, pero esa ley está, y esa ley lo dice, y esa ley lo establece. Pero Jorge, pero el punto es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta ley? Se va a un elemento que habría que cotejar en cuanto al derecho humano y en cuanto al derecho del Estado. Y hay elementos, y usted mencionaba un ejemplo, Carlos, el caso de la norma penal que no puede retrotraerse si no favorece al reo. Yo eso lo pensaba también como un principio. Resulta que cambió. En el caso de lesa humanidad, lo retrocede, y hay casos determinados donde de repente ese mismo elemento que se tenía como elemento dogma ha sido cambiado en los últimos años por elementos que lo han justificado su necesario retroceso, no retroceso, su necesario replanteamiento que no sea en nivel absoluto sobre esto. Y en el caso de esto de la pérdida de nacionalidad, veámoslo en el elemento fáctico además del elemento jurídico. Si yo tengo este hecho de estas personas que están detenidas, que tienen una historia determinada, el 18 de abril, luego de eso, se monta el proceso, se da una amnistía, y luego hay otra vez la intención de volverlo a hacer, se les vuelve a detener, se hace el proceso para ellos, se les condena, y si lo soltas en este momento y van con ese elemento nacionales, continúan con la misma situación de la misma línea, visto en nivel fáctico. Pero de alguna manera, no, Jorge, y te lo voy a poner así. Una vez un policía me detiene y me dice, lo voy a multar. ¿Pero por qué? Porque usted tenía intención de tirarse el rojo. Claro, pero que vos no podés leer mis intenciones. Pero no es lo mismo que hemos analizado ahorita, en tanto que en tu caso no hay antecedentes. Aquí hay una historia, ¿no? Del 2018 para acá, donde hay consecuencias materiales, consecuencias humanas, y por lo tanto, llegado el momento, tenés el dilema siguiente. Si das una libertad para ello, ¿cómo haces o cómo se hace jurídicamente para que no se siga por la misma vía o en la posibilidad de una sospecha fundamentada por antecedentes que lo pudiese volver a repetir? ¿Qué elemento les quitaría esa posibilidad? No ser nacionales. Visto de manera fría, no ser nacionales. Entonces no son nacionales, ellos ya no pueden llegar a la misma cuestión. Y entonces, enlazas con la parte humana, cumple el objetivo humano, puedes rehacer tu vida, pero te quito la posibilidad de que volvás a hacer otra actividad que ya lleva 2 y ya es la tercera. Desde ese punto de vista, ahora, que esto todavía tendría un remanente como para estudio, como para análisis, sí pues, es como te decía, un parteaguas nuevo, está fundamentado en un artículo 21 de la Constitución que te habla de la pérdida de la nacionalidad. Podrías hablar de un vacío porque el anterior te habla del nacional, del nacido para acá. Sí, pero es un elemento que tendríamos que ahora analizarlo a posteriori. Y está el fundamento del artículo 1, artículo 2 de la Constitución que te habla del interés que prima del Estado.
El interés donde hemos entrado al contrato social, donde todos hemos renunciado a la libertad natural por llegar a una libertad civil, donde salimos ganando todo de la libertad civil porque compartimos esto y se presume que vamos a respetar cierto orden sobre esto. Lo hemos hecho. Te digo, así podría ser otro planteamiento. Ahora, ¿podemos estudiarlo? Sí, creo que sería bueno, y en eso concordaría con Carlos, pues comencemos un estudio sobre esto. Por el momento se ha hecho de esta manera, pero vos sabés que ahorita mismo hay muchos elementos que han estado mutando dentro del derecho. La misma ONG, que antes se consideraba solamente como un organismo no gubernamental, casos honrosos que sí son no gubernamentales, ahora se convirtieron en embajadas de gobierno, de manera clara, de manera financiamiento, estructura, asesoramiento, te convertiste en embajada dentro de otro. Otro ejemplo, también mutando, cuando yo pensaba, o uno pensaba, que el golpe de Estado solamente podía venir de un ejército, de una policía. Resulta que desde el 70 para allá se dice que no, también puede venir de la parte civil. Ya hay mutaciones en todo esto, y este mismo hecho de la normativa así rápida dada, que resuelve un asunto humano, que deja pendiente algunos elementos teóricos que habrá que resolverlos. Sí, creo que sí. Hay que estudiarlo, hay que verlo con calma, pero que ha sido la solución y que tiene algún fundamento, me parece, para romper un impasse que había. Sí, y como en algún momento, no sé si plantearía algo sobre las leyes marcos que se ha dado en algunos momentos en el país. Sí, pues realmente, más allá de lo que explicaba Jorge acá, no es tanto el cambio del pensamiento jurídico o de la dogmática, es la existencia de leyes concretas que te mencioné. El tema es que si vos pretendés con esta ley 1145, creo que mencionó, sí, la ley 1145, reformar los artículos que no tienen que ver con el 21 de la Constitución Política, pues no es correcto, técnicamente hablando. Tendrías que tocar esos artículos que te estoy explicando yo desde el derecho común, desde el Código Civil, que te explica que las leyes solo rigen para lo futuro, porque esta es una ley. O sea, no es solo la teoría o la dogmática de lo que piensan los pensadores, es lo que dicen nuestras leyes. Yo no estoy ni a favor ni en contra, fíjate, de este tema, ¿ves? Porque conozco y he conocido personas que quisieran poder renunciar a la nacionalidad nicaragüense y no podemos. No podemos, nuestra legislación no lo permite. Vos renunciás a ella en un papel para adquirir la norteamericana. Por ejemplo, esa ley quizás de alguna manera podría aplicar directamente sin ninguna contradicción con la otra, en el caso de Gili, que decíamos, tiene doble nacionalidad. Entonces no pierdes, le quitas la nicaragüense, pero se queda con la nacional norteamericana. Lo que te explicaba, decía yo, es que ¿por qué es importante desde la perspectiva de los derechos humanos la nacionalidad? Porque es tu origen. O sea, no puedes quitarle el origen a una persona. Es como, ¿de dónde es el gallo pinto? En Nica. Estamos hablando de origen. Río San Juan, en Nica. Es Nica, origen. No, más allá de las partes jurídicas y demás, ¿verdad? De que si el pasaporte, que si la cédula. Escuché un rumor tremendo que estaban borrando. Mira, la gente se deja llevar por estas cosas y crean unas noticias tan aberradas y aberrantes que yo digo, no creo en qué cabeza cabe que están borrando de los registros públicos las partidas de nacimiento de estas personas. Sí, los asientos registrales, sí. O sea, eso es absurdo. O sea, independientemente, o sea, hay un término, ex nunc y ex tunc. Las leyes y las sentencias y todas estas decisiones no pueden ir a deshacer lo que ya está, lo que ya existe. O sea, puede decir, se perdió la nacionalidad aquí, ¿verdad? Y escribir un asiento que no tenemos, eso en nuestro Consejo Supremo Electoral tendría que haber algo para la eliminación de la cédula, modos de proceder, procedimientos. O sea, muy así al bolsazo se está tomando esto y yo te digo, pues, a lo mejor existe la intención. Y a lo mejor esa intención sea buena o mala, eso depende de quién lo mire. Porque como te digo, si de repente lo vemos pragmáticamente, me vas a quitar la nacionalidad nicaragüense, me están ofreciendo la española, la gringa, la alemana. Hombre, siendo pragmáticos con esas nacionalidades, si lo vemos crudamente, ¿verdad? Pues fíjate que nos quedan mal. No están tan mal. Y es lo que mucha gente radical del ala sandinista dice, oye, está trabajito que de acá, pues, o sea, salieron de la cárcel para ser españoles o para ser norteamericanos.
cuando aquí vos sabes las filas para sacar una visa. Entonces, veámoslo esto, te digo, técnicamente, no con juicios de valor, que sí fue bueno, que sí fue malo, que sí, sin caer en romanticismos o emotividades, que vos sabes que yo no soy fan de las emotividades. A mí ni me molesta, ni me alegra, ni nada. O sea, yo lo analizo fríamente y veo un problema de tipo jurídico, ¿verdad? Y decía Jorge lo de las leyes marco, exactamente en el mismo rango de las leyes marco. Nosotros tenemos una constitución política, y él mencionaba el artículo 1, el artículo 2, que nos dan la soberanía, que nos dan la entidad jurídica de ser un país, un Estado. Y si nosotros mismos no respetamos eso que firmamos, y lo hacemos Chacota. a un lado, lo hacemos chafa, entonces ¿quién nos va a respetar a nosotros? ¿De qué soberanía estamos hablando? O sea, si yo tengo un ordenamiento jurídico y lo quiero reordenar, no desordenar, entonces yo voy y reviso las antinomias, le llaman, ¿verdad? Reviso dónde este artículo, dónde esta ley choca con esto, con aquello, con lo otro, y hago una corrección, y es lo que se hace normalmente cuando una ley pasa por todo su proceso de elaboración. Vos comenzás a revisar, y si te fijas en muchas leyes, al final te dice, esta ley deroga, reforma, y extingue derechos, crea derechos. ¿Ves? Entonces, más que, te digo, estar en contra de esa disposición o decir que no es correcta o no es justa, yo digo que técnicamente tiene que ser revisada. En primer lugar, porque contradice muchas cosas de nuestro ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, porque nos puede acarrear como país, y aquí yo hablo como país, como ciudadano de este país, que las leyes son mías también, quiera o no. Son mías y las tengo que respetar. Entonces, como esta decisión, si es que acaso existe, como la interpreta Jorge, no nos venga a acarrear otra vez lo que estamos tratando de evitar, o sea, más condenas, más sanciones y más problemas para que nuestro mercado pueda, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, puedan salir a los mercados pues mira, del mundo occidental, digamos. Inversamente, a nivel internacional, no ha habido objeciones de ese tipo. En derechos humanos, pues no, inversamente, la posición ha sido, oye, qué bueno que lo han hecho, nosotros como Estado no lo haríamos, pero vos lo has hecho para esto. Pero voy a leerte textualmente lo que dice el artículo de la Constitución, textual, sin mayor comentario, como para decir algo que realmente estaría mal, que desde la ley quiera reformar la Constitución, pues no estaría bien, ¿no? Pero tal como se ha interpretado y en el artículo en que se ha sustentado, pues tiene fundamento. Y te lo leeré literalmente tal como está. Artículo 21, Constitución. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán regulados por las leyes. Agarró la Asamblea y creó la ley 1145. Ese es el artículo, no tiene más párrafo segundo, tercero, ese es el artículo. Ahora, en base a esto, ¿pudiste legislar? Sí, lo legislaste. Claro. Bueno, hay un elemento que podés discutir más adelante, de otros puntos de vista. Sí lo podés discutir, pero el fundamento en que está esto está de esta manera. Ahora, conviene ir resolviendo algunas otras cosas que ahora quedan. ¿El Estado tenía que defenderse en ese momento? Pues sí tenía que defenderse. En el caso de las leyes marcos, por ejemplo, había un problema y es donde encontramos el caso de la norma. Hay un momento que la norma se agota ante realidades que se te plantean en la misma sociedad. Y porque no la contemplaba, porque te parecían imposibles, porque es imposible que la ley contemple todas las realidades factibles de futuro. Entonces, a veces ocupa algunos tipos de mecanismos de puente que den cruce a otra posibilidad. En el marco jurídico lo que tenías con la Constitución no había cruce. Y entonces, ¿cómo haces algo que no es correctamente jurídico y una ley marco, pero que me permitió hacer el cruce? Si yo no hago esta ley marco, no hubiese podido hacer el cruce y me quedo en el mismo problema estancado. Pero bueno, si nos metemos a las leyes marco, vamos a hacer un programa completo sobre leyes marco. Solo quería una pequeña acotación. Yo explicaba y recordaba que en la Constitución Política dice que la nacionalidad tenemos de dos tipos nosotros, ¿verdad? Hay una que no se pierde según la Constitución, que es la del nacional, el nacido acá o el hijo de padres nicaragüenses. Esa, según la Constitución, no se puede perder. Y lo podemos buscar el artículo, está ahí mismo en la nacionalidad. Los nicaragüenses son nacionales y nacionalizados. Son nacionales estos y estos.
Y los nacionalizados, pues los que la adquieren por solicitud, ¿no? O sea, Sí. entonces, ¿quiénes la pueden perder según nuestra constitución política? Los nacionalizados. Pero los nacionales dicen literalmente no pueden dejar de ser nicaragüenses. Los nacionales nicaragüenses no se pierden. Entonces, eso hay que modificarlo. Si querés hacerlo, conste, ¿verdad? Eso hay que corregirlo con una reforma constitucional, no con la aplicación de una ley secundaria que es más baja en el rango, que esté por encima de la Constitución. que por encima de la Constitución, porque tenemos dos tipos de nacionalidad nicaragüense, ese es el punto. Hay nacionales y nacionalizados. Y nacionalizados, así es. Ok, vamos a hacer pausa. Nuevamente regresamos en breve en esta conversación en Sumando Vigores. Continuamos en esta conversación con Carlos Pérez Celedón, Jorge Bautista. Decíamos en la parte anterior, estábamos hablando acerca de la nacionalidad nicaragüense. El título tercero de la Constitución es el que se refiere a la nacionalidad nicaragüense, con 8 artículos del 15 al 22, en donde dice que los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados, define cómo son los nacionales, define los nacionalizados, que entre ellos entran los de origen centroamericano, que pueden optar a la nacionalidad nicaragüense, otros que pueden ser declarados nacionales. El artículo 20 dice que ningún nacional, es decir, ningún nacido nicaragüense o ningún nicaragüense por derecho propio, puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. El artículo 21, que es el que más se ha mencionado, la adquisición o pérdida y recuperación de la nacionalidad, no del nación, sino de la nacionalidad, serán reguladas por ley, que es lo que plantea Carlos. Y el 22 dice que en los casos de doble nacionalidad se va a proceder conforme a los tratados y el principio de reciprocidad. Sí, Néstor, entonces el punto es este, ¿verdad? Como te digo, más allá de estar a favor o en contra de las medidas, cuando hemos hablado en tu programa muchas veces, yo caigo mal a veces a las personas, porque digo, el poder es así. O sea, hablábamos de las potencias. ¿Por qué las potencias actúan como actúan? Porque pueden. O sea, el poder como capacidad de ejecutar, de hacer cosas. Y eso concretas. lo hemos discutido y hemos dicho que hay un marco legal que no deberían de violar. Te guste o no te guste, el que puede, puede. Como Chivarriga, ¿no? El poder se tiene o no se tiene. ¿Te acordás del anuncio del pavo real? Entonces se tiene el poder, se decide tomar una acción como esta, que yo no lo tengo claro, e insisto en esto, ¿verdad? Yo no lo tengo claro. Lo leíste ahora mismo. Hay dos posibilidades de nacionalidad en la Constitución Política de Nicaragua. Una es el nacional, repetimos, que la adquiere por origen, que está en el lugar, y que la adquiere por sangre, ¿verdad? Porque sus padres son nicaragüenses. Esos no la pierden de ninguna manera, y lo dice claramente. Si el artículo 21 habla de pérdida, ya no puede referirse a lo que el anterior dice que no se puede perder. Entonces, el 21 se refiere a la segunda parte de la nacionalidad nicaragüense, los nacionalizados. Si yo como Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de Guatemala decidió a Jorge aceptarlo, adoptarlo, o a Carlos Pérez o a Néstor como nacional guatemalteco, esa misma Asamblea Nacional tiene la potestad y la facultad de quitarle esa nacionalidad porque el hombre se metió en drogas, porque hizo un escándalo ahí, entonces sacaron, porque habló en contra de Guatemala, va a los leones, porque es potestativo, o sea, yo puedo darla, puedo quitarla, ¿verdad? Pero si yo no te puedo dar el origen por nacimiento porque es natural, no te lo puedo quitar tu origen por nacimiento. Entonces, esa es la lógica. ¿Que puede variar? Como dice Jorge, perfectamente, porque el derecho sigue los hechos. Antes hablábamos solo de matrimonio, más adelante comenzamos a hablar de uniones de derecho estable porque nos convenía y necesitábamos regular esas conductas, ¿verdad?, humanas, sociales, que no se aplegaban a lo que decía la ley. Usted tiene que casarte para que tus hijos tengan tu apellido, para que no lo hacíamos. Entonces vino la ley y reguló un hecho, una cosa que ya está ahí, la unión de hecho estable. Y en general, el derecho sigue a los hechos, en general, salvo algunas excepciones donde crea. ¿Por qué? Porque el derecho realmente, una de sus principales fuentes es la costumbre, tiene que ver con lo moral, con lo ético, con lo que todo el conglomerado social, como decía Jorge bien, ¿verdad?, adopta, acepta como su forma de vida, como norma. Por eso en algunos lugares
creo que alguna vez lo vimos en tu programa, el consentimiento sexual viene desde los 14, 15 años y en otros lugares te dicen, no, hasta los 18 puedes dar por consentimiento sexual. Y decíamos, yo te lo mencionaba una vez, en Japón, un país tan desarrollado, tecnológico y moderno, las niñas de 14 años ya pueden dar consentimiento sexual. Entonces, ¿qué hago yo contra esa realidad? Es su sociedad, es su cultura, o los polígamos de los musulmanes. Nosotros no queremos eso, pero somos polígamos por debajo, ¿no? Por ejemplo, esa ley de la poligamia en Nicaragua podría seguir a la realidad social nuestra de los hombres que tienen varias mujeres o mujeres que tienen varios hombres y decir, bueno, vamos a irnos por la poligamia porque es generalmente aceptado. Entonces sí, claro, el derecho puede acoplarse, como bien dice Jorge, a una realidad preexistente. O la puede terminar regulando. Y la regula. La regula para regularla, para que no sea totalmente por la libre, porque generan otras consecuencias jurídicas, pues estas situaciones. Ahora, mira, yo te diría lo siguiente, ¿no? Que algo que habíamos dicho en la parte inicial, que el derecho normalmente se arma bajo condiciones existentes en ese momento, y que tiene que variar o mutar en su caso cuando las condiciones o elementos no previstos han variado. Y en el caso, por ejemplo, de traición a la patria, supera esto. Y supera la posibilidad normal del articulado en el momento que fue redactado, de tal manera que en el elemento de traición a la patria, en el artículo 1, lo que habla es lo siguiente, de la vida misma del pueblo, sí, la vida, la existencia, y si recordás el 2018 como tal, llegó a un caos determinado y estás contraponiendo tu derecho personal, tu derecho humano, contra el resto de la sociedad como tal. Y ese enfrentamiento a esos niveles de repente exige un nivel de sanción. De tal manera de que tu comportamiento en una realidad determinada de una época exige un nivel de sanción que el Estado mismo o el legislativo mismo tendrá que dar de acuerdo a las condiciones de ese momento de la historia. Esto hace 20 años, en el momento que se redacta la Constitución, pues no se miraba. Pero ahora el hecho está ahí y se dio. Y hay consecuencias y poder exactamente valorarlo y por lo tanto decir, bueno, veamos si no tenemos una forma de verlo. Pero déjame que te diga una cosa ahí, Jorge, que yo no estoy de acuerdo con vos. En 1987 las condiciones que habían, porque esta es la Constitución del 87 con sus reformas, ¿no? Con las reformas. En el 87 existían los desafectos de la revolución que podían ser claramente declarados traidores a la patria. Es más, había gente que era declarada o por lo menos dicha traidor de la patria, ¿verdad? Porque nos íbamos al 27 con la declaración de Sandino, ¿verdad? De cuáles son los traidores a la patria. Pero estás hablando de un proyecto que se comenzaba a instalar en ese momento. Pero es decir, yo lo que digo es que en el 87 las condiciones para hablar de traidores existían. Sí, pero hay una cosa, apenas estabas por el primer paso de crear el primer texto constitucional, el primero. De tal manera que no había avanzado en ese momento y necesitaba darle un formato y lo hiciste en ese momento. Ya de ese momento para acá las condiciones variaron y se logró establecer. En ese momento el Estado tenía que establecerse, la Constitución tenía que establecerse para sobrevivir y demostrar que podía sobrevivir. Y si demostraba que podía sobrevivir, entonces se constituye en Estado. Si no demostraba y la contrarrevolución hubiese triunfado, entonces triunfa un nuevo orden jurídico. Necesitaba un orden jurídico. De ese momento para acá, cuando se dan otras realidades, ya consolidado esto, entonces tenés que crear una nueva reinterpretación de esto porque han variado totalmente las condiciones. Y yo creo que en base a ese elemento es que ahora, visto este artículo 1, artículo 2, sobre ya la posibilidad de subsistencia del pueblo, y viene en repasada porque está hablando del 18, hablando de otro intento, entonces ya ves una voluntad específicamente de destruir este Estado como tal. El Estado tiene que defenderse. Y entonces el Estado tiene que aplicar este artículo. Ahora pasa lo siguiente. Pero hay que hacer un nuevo estudio sobre eso y yo creo que el Estado es consciente de esto, ¿no? Porque ya están hablando de una reforma, tiene que ser en 2 legislaturas la que tiene que hacerse, para darle mejor forma a este asunto. Por el momento se agarraron de esta parte de acá, que daba pie a hacerlo, pero que tenés que hacerlo ya de una mejor manera, para futuro, para que ya quede ya a nivel constitucional claramente esa parte que no se miraba en ese momento. Me parece que no se lograba ver en ese momento. El tema de la positividad o de lo potestativo y lo positivo del derecho es lo que está en discusión. Está bien interpretar, que le corresponde no al legislador sino al juzgador, interpretar las leyes. ¿Verdad? El legislador escribe. Dura lex scripta tamen, decían. O sea, está escrita. La ley es dura y como está escrita.
y lo leímos. Escrito está que los nacionales no pueden ser eliminados su nacionalidad, muerto. Eso se puede corregir. Corríjanlo, por la interpretación que hace Jorge y que puede hacer cualquier otro, está bien. Corríjanla. Pero tenés también la norma específica que tenés ahí, que te dice que esto lo va a regular la ley. Y te lo dice así específicamente. Correcto, pero... Ahora, que pueda encontrar una antinomia en todo esto. Exacto. Bueno, sí, está la ley que dice que pero en todo el nacional caso, no puede. Pero en todo corregirlo. caso tenés varios artículos que van en la misma línea y uno solo que queda en la otra parte. Bueno, hagas la corrección más adelante, pero había fundamento jurídico para tomar esa decisión. A nivel fáctico, como iniciamos en la parte que habíamos conversado ahorita, sí había un efecto humano. Y a nivel normativo, ¿existía una justificación? Sí, había una justificación. ¿Que hace falta completar el círculo? Sí hace falta completar el círculo. ¿Pero lo podías hacer? Sí lo podías hacer. Me gustaría cerrar el punto con esto, sí. Ajá. Vuelvo. Sí, porque quiero entrar a la parte política. Sí. Es que lo que dice Jorge sigue siendo una interpretación. Y sigue siendo una interpretación de los medios y de las personas, pero oficialmente, más allá de esa ley 1145 que nos leyó Jorge, no hay, o él mismo lo dice, se está hablando de una reforma constitucional en primera y segunda legislatura. Sí. Entonces, las noticias se han anticipado a los hechos mismos, o sea, porque yo te decía, te vas al 19... ya no son noticias, las especulaciones. Las especulaciones, te vas al 19 digital, el 9, Rosario Murillo, secretaria de Comunicación y vicepresidenta de la República, dice, expatriamos. Y expatriamos, ella es tremenda escritora, ella sabe usar las palabras. Sacamos de la patria a estos nicaragüenses, malos nicaragüenses, traidores, malos hijos de la patria, como les querrán llamar. En ningún momento oficialmente, en los discursos ni de Daniel Ortega, ni del presidente de la República, ni de la vicepresidenta de la República, se ha hablado de eso. Sus asesores y su aparato jurídico y la gente que trabaja con ellos juntamente, que estaban ahí en la mesa, en la Asamblea Nacional, tiene que preocuparse por estas cosas que estoy comentando, ¿verdad? Como te decía, y quiero dejarlo súper claro, yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. A mí me preocuparía y me preocupa que las cosas siempre se hagan bien, si queremos estar en un Estado de Derecho y bien vistos en el concierto de las naciones. Pues. Okay. Vamos a hacer pausa. Vamos a hacer pausa. No, porque es que vamos a hacer continuar patinando y no vamos a entrar a la parte política, Jorge. Déjame entrar a la parte política. Hacemos la pausa y regresamos en breve, sumando vigores. Continuamos sumando vigores. Jorge, ibas a decir algo antes de la pausa. Pues sí, mira, en principio lo siguiente, contextualicemos en qué momento se ha dado esto, ¿no? Y el momento de dimensionar a esos puntos la parte de la nacionalidad de esta persona nacida para acá, se está olvidando el derecho de la población como conjunto, como colectividad, para la protección misma, como la vida misma, porque a esos niveles estamos. Si recordamos lo que pasó en 2018, el nivel al que se llegó, porque no podemos perder memoria de ese hecho histórico, de ese hecho concreto, muta totalmente el concepto de los términos que estamos hablando acá y te potencia la posibilidad. Es un elemento que se agarró el Estado y me parece que tenía para hacerlo, ¿no? El contexto se lo permitía, las realidades se lo permitía, pero también quería hacer el acto humano. Entonces bien se hizo y se dio el paso. La norma concreta que se leí específicamente además que dice que la ley regulará la pérdida de la nacionalidad, se dice concreta y linealmente en eso se utilizó. Ahora bien, hay que darle un poco más de cuerpo a esto ahora que las cosas han avanzado. Sí, claro, hay que darle un poco más de cuerpo, pero sí había un paso en ese momento. Jurídicamente te lo permitía y en términos de contexto también te lo permitía. Ok. Las implicaciones políticas que tiene. A mí me parece que insisto yo sobre el tema, se le ha bajado el fuego al caldero, o se destapó un poquito y permitió sacar un poco de presión en el caldero. Sí, básicamente, te decía yo, esto es importante porque Nicaragua como país, y eso nos afecta a todos, está siendo mal vista en el concierto de las naciones,
en los organismos estos de los que formamos parte, ¿verdad? Pues esta medida ciertamente tiene que hacer que se baje el gas. Y desde ese punto de vista es inteligente. Es una acción inteligente porque permite que haya menos presión de la que existía hasta este momento por la existencia de estos pretendidos presos políticos, ¿verdad? Que para muchos pues son delincuentes comunes, pero te decía yo, indefectiblemente relacionados sus delitos comunes con cuestiones políticas. Porque incluso de los delitos que están ahí, estamos hablando de delitos contra la Constitución política, delitos contra el Estado de Nicaragua, son delitos políticos, realmente. Ahora, pero yo creo que hay que ver también aquí, y es lo siguiente, en la teoría política, visto de esta manera, ¿no? Hay dos elementos que son el uno inevitablemente parte del otro. Y te lo dice lo siguiente, es un error pensar que el Estado solamente se encarga del servicio público y la administración pública a nivel como empresarial, hacer la administración. No, esa es una parte, ¿no? La otra parte es la defensa del poder como tal. Y eso es un elemento que solamente reconoce. Ese hecho está. El Estado tiene que administrarse a nivel de gobierno con todo lo que es el presupuesto y toda esta parte de acá administrativa, sí lo tiene que hacer. Pero tiene que hacer también la defensa del poder. Y si no hace la defensa del poder, entonces en este caso pues no podrá hacerlo. Ahora, ¿cuáles van a ser los hilos para hacer esta defensa? Bueno, pueden haber maniobras incluso de este tipo para bajar gas en algún momento, porque tiene un sentido político esta toma de decisión. Claro que sí lo tiene. Del mismo momento que el órgano que lo está tomando como decisión es un órgano político, un órgano de gobierno, sí lo está tomando. Si esta medida es o no con sabiduría, pues me parece que sí, porque te da la posibilidad de abrir una nueva puerta de diálogo en el país, te abre la nueva puerta de diálogo a nivel internacional y te da una flexibilidad de que esto pueda avanzar de otra manera si se había estancado en esto, fuera del aspecto humano que ya habíamos platicado en la parte inicial de esto. Ahora la parte humana va pasando y vamos al otro terreno, regresamos otra vez al terreno político y creo que así se plantean mejor las cosas. Ok, dice el presidente Ortega que nada se está esperando a cambio de esta decisión. Y a mí me parece que lo que él dice es correcto, por cuanto si revisamos la historia, los gestos de Nicaragua nunca han sido reconocidos por los Estados Unidos, ninguno, ni una sola vez. Simple y sencillamente Estados Unidos se dedica, como lo ha hecho en esta ocasión, a poner, tomamos nota. Es decir, apuntamos esto, pero no dicen nada más y por lo tanto no hay que esperar nada más. Pero esto lleva a pensar, ¿la negociación es con Estados Unidos? ¿La negociación de la solución de Nicaragua pasa por Estados Unidos? Mira, yo te decía y siempre te he comentado que yo estoy por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía nacional bien manejada, bien interpretada, ¿verdad? Y te decía que también entiendo perfectamente lo que dice Jorge. Yo en su momento, cuando me asocié bastante, me relacioné bastante con las personas que estaban en los movimientos del 2018 para acá, yo les advertía y les hacía ver, lo que están haciendo está en contra de la legislación en esta parte, incluso antes de estas nuevas leyes, porque está ahí. En ningún país del mundo el poder, el Estado va a permitir que se acceda por la violencia ahí, aunque cuando se logra pasa como lo que pasó en el 79 en Nicaragua, pues. Y por eso muchas personas dicen la revolución es fuente de derechos. Bueno, de alguna forma, ¿verdad? Como pasó con los franceses. Pues lo que decíamos, los hechos son fuente de derechos. Ese es un hecho consumado. Si triunfa bien, y si no, pues si han triunfado los grupos del 2018, estaríamos en otra realidad, ¿verdad? Y estaríamos viendo otras cosas. Pues, más allá de todo eso, yo te decía siempre, a mí me preocupa como nicaragüense que nosotros podamos encontrar la forma, ¿verdad?, de llevarnos y de hacer estas cosas bien y de respetar nuestro marco jurídico, porque eso es lo que realmente te da la soberanía. Si yo hago las cosas bien, nadie se tiene que meter en mi casa cuando, ¿verdad? Pero si vos le estás pegando a tu mujer, todo el mundo se tiene que meter. Es eso, a nivel micro, macro, es similar. O sea, si nosotros hacemos las cosas bien y todos estamos, o la mayoría, la inmensa mayoría, estamos de acuerdo en que se haga de esta forma, por ejemplo, yo nunca estaré de acuerdo en acciones violentas para derrocar a un gobierno, cualquiera que sea. Nunca estaré de acuerdo en la intervención de un país tercero en los asuntos internos de nosotros, de un grupo de afuera que venga a querernos decir cómo vamos a vivir. No, yo estoy de acuerdo en que nosotros nos pongamos de acuerdo, valga la redundancia,
y hagamos nuestra vida como mejor nos convenga. ¿Va? Eso, pero respetemos nuestras reglas. Bien, yo creo lo siguiente, ¿no? Porque ya habíamos pasado el tema de la cuestión de las personas que han sido liberadas con la 222, entrando al tema político para con Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos tenga ese planteamiento significa que entonces tengo que dejar de hacer los gestos que he estado haciendo como gobierno. Yo creo que no. Yo creo que el hecho que el gobierno siga haciendo gestos de esta manera, pues le sigue dando a él una cierta imagen a nivel internacional que siempre es positiva. Uno. Y segundo lugar, te obliga a replantear la misma dinámica de Estados Unidos, que iba más agresiva, y cuando casi va logrando algo le cambia el juego y tiene que retroceder un poco para ver otra forma de plantearlo y dar un poco de oxígeno a esto. Entonces te digo, como principio, el hecho de que históricamente no ha sido totalmente bien percibido a como debió de haber sido los gestos nicaragüenses por parte de los Estados Unidos, ¿significa que tenga que dejar de hacerlo? Te digo de principio, no. Yo tengo que seguir haciendo como yo soy, ¿ves? Y que demuestre mi mano, porque también hay una comunidad internacional ante la cual yo también puedo legarme incluso como elemento histórico en la medida que vaya pasando los hechos. Y siguiendo esa línea de Jorge, ese es el ejercicio de la soberanía. Yo hago lo que yo considero en este momento correcto hacer y lo hago, ¿verdad? O sea, está bien. Yo no creo que nosotros tengamos que esperar, y fíjate que yo sí creo honestamente que no ha habido una negociación o una solicitud, como dice el presidente Ortega en su declaración ese día, ¿no? Porque, a ver, no necesitamos nosotros un permiso, un convenio, un acuerdo con Estados Unidos para las relaciones que se han venido estableciendo con otros países, que tampoco hemos tenido la capacidad de explotarlas como se debe también, ¿verdad? Pues no sé por qué. Pero bueno, el ejercicio de la soberanía implica eso, y yo con eso siempre voy a estar de acuerdo, que nosotros seamos soberanos en nuestras decisiones y que sean lo más razonadas, justas, humanas y también legales. Ok, decía Jorge, decía Jorge que esto podría abrir las puertas, me parece que fuiste vos que dijiste, Jorge, a una conversación, a un diálogo. ¿Ah? ¿Abre las puertas a un diálogo en Nicaragua? Mira, te digo lo siguiente, ¿no? Tengo dos posibilidades internacionales y nacionales. Dejemos la parte internacional. Yo creo que a nivel nacional como país ha hecho bien, ha refrescado las condiciones y eso ya me favorece, ya eso es un elemento importante, me parece a mí un elemento importante, ¿no? Que puede tirar puentes y yo siempre soy partidario de que el puente tiene que mantenerse siempre. Incluso le planteo a estos niveles, con la iglesia misma. La iglesia es una institución y no solamente la conforman las jerarquías, sino que hay un pueblo determinado. Yo mismo soy católico, ¿no? Y me mantengo en eso. Y hay que ver otra vez la historia, y en la historia estaba el cardenal Obando, y el cardenal Obando tuvo conflicto serio, y lo que tenemos esa edad, sabemos que fueron conflictos realmente increíbles y duros en su momento. Y al final las cosas lograron entrar en un diálogo, en una conversación, y se lograron sentar y llevar para adelante, ¿no? Ahora tenemos otro momento de conflicto, que creo que se puede trazar un puente, porque hay una cantidad de personas que constituyen o están en esta religión, y una cantidad de gente que está en un partido que pueden estar o no, y somos población, y como somos población, somos responsabilidad del gobierno buscar un ámbito de entendimiento para esto. Incluso me parece también de la Iglesia Católica buscar una fuente. Yo he hecho un ejemplo y un alegato sobre esto, diciéndole, en Nicaragua hay un ejemplo de alguien que trazó ese camino, dos personas que trazaron ese camino de entendimiento. Uno, el cardenal Obando, con la experiencia y que todo, y al final dijo, oye, hay que entenderse, hay que platicar, porque así yo atiendo mi situación en la feligresía y ustedes atienden en el gobierno, pero dialoguemos en algún momento sobre algunos puntos que pueden ser dialogables. Y lo segundo, el caso del padre Odorico, Andrea, que demostró cuál podía ser la línea más sabia de poder llevar adelante el país, y esa que logró reunir a la contrarrevolución y logró reunir a la gente, al ejército, y estar en un mismo lugar, y todo con la arma, y dar la misa ante ellos. Hay una vía que se puede ocupar, ¿no? Cuando alguno de estas personas ocupa una posición que se aparta de esto, he repetido una frase y he dicho, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y seguramente entraremos en un camino de mejor entendimiento. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate que
sí se da la oportunidad y tenemos que aprender a comunicarnos, a relacionarnos y a discutir incluso. Vos viste, hoy teníamos posiciones, si vos querés, diametralmente opuestas en un par de puntos. No hay necesidad que yo le diga alguna cosa al doctor o que él me ofenda a mí. Podemos discutir sobre los puntos y llegar a acuerdos donde se pueda, y donde no se pueda, pues se posterga, ¿no?, la discusión. Sí, necesitamos los nicaragüenses aprender a discutir. La política es la forma civilizada de resolver los conflictos. La política es, decía alguien ahí, la extensión de la guerra, pero la guerra también es la política por otros medios. O sea, hay que aprender. Momentos de darnos golpes y momentos de conversar. Mira, por ejemplo, discúlpame que te robe la palabra, mira, por ejemplo, en el tema de la iglesia, estamos abandonando a los jóvenes, a la familia, en el tema de la iglesia, por estar abordando otros puntos, que está bien que los aborde colateralmente, ¿no? Pero en este mundo tal como está ahorita, la cantidad de jóvenes desamparados, la cantidad de jóvenes que van por otra vía, las familias que estamos teniendo tantos problemas, estás dejando la tarea principal. Entre lo importante y lo principal, ¿cuál vas a agarrar? Estás agarrando lo importante y lo principal, y lo tuyo, tu función. Entre lo ¿Qué la urgente, estás entre lo haciendo? urgente y lo importante. Te vas por lo urgente. Se Claro. está resolviendo lo urgente, y eso ya, incluso sobre temas de medio ambiente, lo hemos considerado. Entonces, que estamos resolviendo urgente y no. Entonces, más allá de que me estabas diciendo que te terminaba mi idea, el cierre, más allá de que sea una posibilidad, se convierta en una realidad. Y que cosas como esta que estamos discutiendo se abran a la discusión pública para que catedráticos, estudiantes, gente de derecho, se meta lleno y comencemos se puede, con cualquier gobierno, si el gobierno lo permite. Ok. Y es Un importante. último punto antes de eso, fíjate bien. Ya no tengo tiempo, Jorge. Putin arregló con los ortodoxos. Pero es que lo estás viendo desde el punto de vista de la iglesia, y me parece que desde el punto de vista de la iglesia es solamente una de las tantas aristas que hay que ver, porque es decir, la iglesia es una parte de la sociedad, y la sociedad somos bastante más que solamente la iglesia. Claro, pero entonces, tocaste ese punto. Pero es un pedacito pequeño. Es más, hasta en eso tenemos serias diferencias, me parece a mí, de nuestra forma de creer sobre X o Y práctica religiosa, que podría llevarnos más bien hasta una diferencia importante y no sentarnos en un diálogo. Y una guerra santa, brother. Sí, porque hay que convencer a aquellos de que son infieles, que son... No, es otra, es una cosa diferente. Ese me parece que es un pedacito... Es que el diálogo, El diálogo en general de este país, que a mí me parece que nos tenemos que sentar todos. Vale. Todos, blancos, negros, azules, verdes, de cruces, claro. de medias lunas, claro, de pero estrellas. lo que estamos hablando ahorita es el diálogo con esta situación que sale de una arista más compleja. Entonces hay que sentarlo. Solamente para sí o para no. ¿Favorece esto un diálogo? Creo que sí. Debería. Ok. Con eso nos quedamos en esta edición, Sumando Vigores. Muchas gracias por su atención.